Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video un poco sobre los derechos civiles y políticos. En primer lugar, les he de decir que los derechos humanos se suelen clasificar en generaciones y al grupo de derechos civiles y políticos se le conoce como los derechos de primera generación. Este tipo de derechos proviene desde históricamente se le atribuye a una influencia muy particular de la Revolución Francesa, donde parte de lo que logró el pueblo fue hacerse presente en las decisiones de lo que es público, de su gobierno. Fue la posibilidad de opinar y cambiar toda esta normas y legislación que tenían para que todos pudieran participar. Por tanto, se conoce a este paquete como derechos de la primera generación. En nuestro país vamos a ver algunos de los artículos constitucionales que dan contenido y sentido a este paquete de derechos. Están estipulados desde la versión de 1917, antes de 1857, pero se ratifican en nuestra Carta Magna. En el artículo 30 vas a poder identificar que allí vienen los requisitos para que alguien sea ciudadano mexicano y pueda tener entonces estos derechos civiles y políticos. Recuerda, tú como adolescente tienes derechos humanos, pero no civiles ni políticos. ¿Por qué? Porque además de ser de nacionalidad mexicana, dice sine qua non. Es una expresión latina que significa sin la cual no se puede ejercer los derechos políticos. Ahora bien, tú puedes adquirir la nacionalidad mexicana sea por un proceso de naturalización o por nacimiento, pero es importante lo que dice el recuadro verde. Cuando tú adquieres la nacionalidad mexicana, es decir, eres un naturalizado, puedes tener ciertas prerrogativas, puedes llegar a votar, pero no ser votado, es decir, no puedes ocupar cargos de elección popular ni ser funcionario de secretarías de Estado, ¿te acuerdas? Esos puestos que pone el Poder Ejecutivo con todas sus secretarías de Estado para poder gobernar o hacer ejercer las normas, no puedes ocupar ese tipo de nivel. Ahora bien, hay algunos que sí tienen algunos otros niveles, pero debes tener ya cierto proceso jurídico, digamos. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros que ni siquiera pueden ocupar cargos más abajo en dependencias gubernamentales, no se puede. Además de ser nacionalizado, debes tener 18 años cumplidos y lo hemos visto en otros momentos y espacios, tener un modo honesto de vivir, que eso se traduce a no estar en la cárcel ni estar sometido a un proceso penal. Mientras tú cumplas con este tipo de requisitos, entonces puedes decir que eres un ciudadano mexicano. Este paquete de derechos civiles y políticos nos permiten o nos garantizan también a la ciudadanía la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Normalmente para poder estudiarlo se dividen en 3 espacios. Tenemos tres tipos: derecho a votar, derecho a ser votado y derecho a participar en las asociaciones políticas. En relación a la primera categoría que vamos a ver, hablamos que estos derechos civiles y políticos están establecidos en el artículo 34, 35 y 36. ¿Por qué? Porque en el artículo 34, 35 y 36 nos dicen cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y quién es ciudadano mexicano. Cuando decimos que tenemos derecho a votar, para que este derecho sea reflejo de un ambiente democrático, deben de darse las siguientes características. 1. Se debe reconocer la igualdad entre todos los ciudadanos. Y es que hubo momentos en la historia, por ejemplo, la Revolución Francesa, que decían sí, somos todos iguales, e hicieron la Declaración del Hombre y del Ciudadano.
El problema es que en ese tiempo las mujeres no eran iguales y por tanto la misma Francia se tardó muchas décadas en aceptar a la mujer como sus iguales. Ahora ya hemos saltado este proceso y ahora lo debemos ejercer con toda responsabilidad. 2. El voto de cada ciudadano debe tener el mismo peso en la toma de decisiones. Esto no siempre se cumplió. Por ejemplo, en época de Porfirio Díaz, el pueblo solamente votaba por los electores y los electores por los representantes y esos representantes elegían al presidente. Como que había votos de mayor peso y eso no debe ser en un ambiente democrático. 3. Los votos deben ser libres y para ser libres necesitamos una ciudadanía libre que pueda comer, que no esté supeditada a la corrupción y al soborno, que tenga altos valores y que a partir de ser libre pues obviamente vote según su opinión. Debe hacer valer la regla de la mayoría numérica. Todo esquema democrático es así, pero cuando la mayoría gana, no significa que se va a olvidar de la minoría o que sus derechos no van a ser respetados. Cuidado, estas pueden ser o son caras de la misma moneda. Gana la mayoría numérica, pero también esa mayoría va a representar a la minoría y no lo debe olvidar. Y la otra es que se tiene forzosamente en todo momento que defender la intención del voto. Para defenderlo, se ha pasado una historia muy grande en nuestro país. Nosotros tuvimos que transitar de un ambiente un poquito más dictador, rígido, militarizado. Y cuando se hizo la Constitución de 1917, dijeron es necesario que se defienda el voto y entonces le dieron la tarea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema es que no salieron bien las cosas y por muchos años, muchas décadas, pues fue el PRI que estaba gane, o bueno, en ese tiempo no se llamaba PRI, se llamaba partido también, sí era de la revolución, pero siempre estaba en el poder y o mataban a los que no querían, a los que no se alineaban, ¿no? O los sobornaban o hacían fraudes electorales. Si ustedes recuerdan, un esquema muy importante, un momento de crisis muy fuerte en nuestro país y en todo el mundo fue la matanza del 68. Algunos ilustrados le atribuyen a estos movimientos estudiantiles, pero no fueron los únicos. También hubo un movimiento en el 71, en el 73, muchos movimientos políticos que empezaron obviamente a propugnar o a luchar para que este autoritarismo cayera. Y fue hasta 1976 que se crea la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, supuestamente para poder contrarrestar tanta corrupción y para que se defendiera el voto. Sin embargo, no pasó nada bueno o nada significativo hasta que cuando gana Carlos Salinas de Gortari en 1988, las instituciones internacionales, no fue porque él quiso, le dijeron necesitas hacer algo porque México es muy corrupto. Y entonces en 1990, esto lo suelen preguntar en Comipems y ustedes lo van a encontrar mucho en sus guías, se crea el Instituto Federal Electoral, el famoso IFE, que muchos años y mucho tiempo hemos dicho y hemos conocido. Pero no solamente se hizo el IFE, sino que además se creó un tribunal específico que pudiera valorar y pudiera resolver los conflictos en el tema electoral solamente. Y este tribunal forma parte del Poder Judicial de la Federación con todo el peso de la ley para hacer acciones judiciales, pero de manera independiente y especializada en términos electorales. Pasaron, ahora sí entendemos cuando recordamos niveles de gobierno. Si te acuerdas, lo vimos en un video anterior, la federación o el nivel federal significa o se refiere a esas 32 entidades independientes y soberanas. Y
pero no puede, a pesar de que se refiere al territorio nacional, es solo hasta cierto nivel, porque hay una entidad y una autoridad estatal y una autoridad municipal. En 1990 se crea el IFE y se le dice, tú te vas a hacer cargo de los votos o de las votaciones, pero solo en los cargos federales. No te puedes meter a las elecciones estatales ni las municipales. Resulta que durante estos 24 años, del 1990 a 2014, se registraron muchos fraudes, mucho más fraudes a nivel estatal y a nivel municipal. Y entonces, en una reforma, una reestructuración, se dice, ya no vas a ser un instituto federal, sino ahora vas a ser un instituto nacional. Y con este cambio de una sola letra, una sola palabra, se le da autoridad al antes IFE, ahora de que organicen no solo las votaciones a nivel federal, sino también las elecciones de todos los cargos estatales y municipales. Me queda claro que también hay ciertas regulaciones o límites, pero cada vez este instituto está más presente no solo en la federación, sino en la vida de los diferentes niveles de gobierno. En relación a ser votado, dice el artículo 35, tenemos el derecho de votar y ser votado. Pero hasta antes del 2012 solamente podías ser votado si pertenecías a un partido político. Es hasta el 2012 cuando se permite, se hace una modificación allí en el artículo 35 y poco después en el artículo 116 para que haya candidaturas independientes. Ustedes lo conocen, mejor conocido como el Bronco, a esta Margarita, la esposa de Felipe Calderón. Ellos dos, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, fueron las dos principales o las dos personalidades que fueron los primeros en registrar una candidatura independiente. Es decir, quiero ser presidente de la República, pero no quiero tener nada con los partidos políticos. Esta es la forma tradicional. Yo quiero ocupar algún cargo de elección popular, me voy a estos partidos políticos. Actualmente, a ver, ¿por qué los pongo en esta serie? Tiene un sentido histórico. El PAN y el PRI son los más viejos. De hecho, el PRI es más viejo que el PAN, pero ustedes lo van a ver posicionado siempre en el INE. Se meten a la página y van a ver partidos políticos, le ponen allí y siempre va a aparecer primero el PAN y luego el PRI. ¿Por qué? Porque aunque en esencia este es más viejo, cambió de nombre. Por eso a los dos se les atribuye como fecha de nacimiento o de creación en marzo de 1946. Ojo, 1946. Y de allí el PRD surge hasta los 80. 40 años solamente había estas dos opciones. El PRD surge como un movimiento desde abajo, ¿no? Y bueno, la historia ya nos dice, empezó como un movimiento y un partido de izquierda. Ellos se siguen manteniendo en ese discurso, aunque quizás sus hechos digan otro tipo de cosas. El Partido del Trabajo, también de los 80s, el Partido Verde más de los 90s, Movimiento Ciudadano mucho más reciente, y este partido Morena, que de acuerdo a algunos, pues bueno, es un reciclaje de otros partidos, pero como tal, establecido ya de un tiempo más reciente. Para que se establezcan los partidos políticos, hay una serie de normas. No cualquier persona puede hacer un partido político. El artículo 41 va a decir cuáles son las reglas para que se puedan constituir. De repente los
partidos políticos pueden hacer frentes, coaliciones o fusiones. Un frente es cuando se unen para un asunto no electoral. Por ejemplo, cuando se hizo el frente de las reformas de Enrique Peña Nieto o en época de Peña Nieto, de Unidos por México, lo que hicieron fue un frente para votar un paquete de reformas que no tenían que ver con la elección. Bueno, allí se hizo ese frente. Las coaliciones es cuando se unen dos o más partidos para ir con un candidato único a alguna elección, tanto federal, estatal, etcétera. Y fusiones es cuando obviamente van a tener como resultado la desaparición de algún partido y la creación de uno nuevo, con un nuevo nombre, un nuevo color, un nuevo distintivo. Ningún partido político puede robar o puede tomar colores de partidos preexistentes. O, se dice allí, ninguno de ellos puede incorporar a su logotipo símbolos patrios. Al PRI se le ha permitido, pues obviamente, llevar los colores patrios, pero yo creo que es un error y pues debiera corregirse. Algunos me preguntan, oiga, ¿por qué el INE o el IFE tienen un logotipo rosa con negro? Porque también es un color que los que estudian los colores han dicho se aleja como de esta tendencia política. Los colores tienen significado, pero además ningún partido político puede tomar los colores del INE por regla. Se deben como distanciar visualmente. ¿Por qué? Pues porque también son mensajes políticos y recordemos que lamentablemente hay muchas personas todavía analfabetas y solamente captan a veces partidos o el mensaje político por lo que ven, por el logotipo. En el artículo 79 se dicen una serie de leyes o reglamentos acerca de la fiscalización que van a tener los partidos políticos. Y dentro de estos derechos civiles también existen unos bien importantes, que es realizarnos o participar como observadores electorales. Cuando tú quieres ser un observador de alguna elección, tienes que seguir el proceso que te dicen, registrarte, decir y demostrar que eres un ciudadano en pleno goce de tus derechos civiles y políticos, ser obviamente una persona ajena a un partido, a los partidos políticos, tener obviamente una alta intención cívica de ver algunos, de visitar por ejemplo algunas urnas. Normalmente te dicen, sí, está bien, aquí tienes tu credencial de observador electoral y te vamos a llevar, ya sea que tú solicites una entidad o ellos te la asignen. Nuestra ley también dice cuáles son los casos en los cuales se suspenden los derechos políticos. Por ejemplo, dice aquí que por falta o por no cumplir el artículo 36 y dice que el artículo 36 más o menos dice que tenemos derecho a votar y ser votados y participar en las consultas públicas. Pero esto nunca se cumple. Fíjense, en la fracción 1 dice, esta suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley. Si tú de pronto no eres una persona que cumpla con el votar, ser votado y participar en la consulta pública, la ley tiene elementos para suspenderte los derechos políticos. El problema es que casi, o más bien no conozco un caso en donde se haya aplicado. ¿Por qué hay leyes que están y no se cumplen? Recordemos que la Constitución de 1917 tiene un tinte aspiracional. No se pone lo que se está viviendo, sino a lo que aspiramos llegar a ser. Ahora, como te había platicado, podemos perder nuestros derechos políticos cuando estamos involucrados en un proceso criminal. Cuando te meten a la cárcel, no te quitan los derechos humanos, solo te quitan los derechos políticos. No puedes ni votar, ni ser votado, ni participar en un partido político. Dice que también se te pueden quitar estos derechos por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Es donde nos basamos para que si te toca ser jefe de casilla
en las elecciones y llega alguien ebrio, tú no lo puedes, o sea, tú mandas llamar a la policía, pero ese ebrio no puede ejercer ese derecho en ese estado. Cuando eres obviamente prófugo de la justicia o cuando estás pugnando una sentencia ejecutoria. Específicamente, ¿a qué derechos me refiero? Y es que para mí fue importante redondear con este tema porque he visto trabajos de alumnos que no tienen como muy claro cuáles son sus derechos o dónde están los derechos políticos. Los derechos políticos que establece nuestra Constitución son estos. El 6, donde me dice que tengo libertad de pensamiento, puedo pensar lo que yo quiera siempre y cuando obviamente no ofenda con ello ni prive el derecho a las demás personas. El artículo 7 que dice que yo puedo expresarme libremente de manera escrita, obviamente incluyendo las labores políticas, por eso se le conoce y entra dentro de este paquete de primera generación, porque aquí a los periodistas, específicamente a las personas que viven de la expresión escrita, de dar una opinión acerca de lo político, y por eso hay mucho ruido ahorita con Andrés Manuel López Obrador, que se ha insistido en que es un dictador, en que coarta a los periodistas. Él tiene que estar diciendo en su discurso: hay libertad de expresión, así tú hables mal de mí, no voy a hacer nada en contra tuya ni en contra de tu periódico. El artículo 9. Ojo, porque de repente aquí vienen algunas preguntas de sus guías para Comipems. En el artículo 9, los ciudadanos mexicanos se dice que pueden asociarse, sí, para opinar, pero también para marchar, pero para hacer huelgas, formar sindicatos. Todas estas son formas de expresión política. Entonces, cuando a ti te agarran en la calle formando parte de un meeting, de un día sin mujeres o del Día de las Mujeres, por ejemplo, y eres ciudadana, tú puedes marchar, obviamente, si somos legales, pues en el marco de este artículo. Lo que no se vale es que dañemos el patrimonio cultural o que dañemos el derecho a otras personas como la policía. Entonces, cuidado aquí. Tenemos oportunidad de marchar siempre y cuando con estas marchas y estas expresiones políticas, pues no maltratemos a los demás. Que eso hay que recordárselos a las feministas, a las mujeres y a los hombres en general. Artículo 34. Allí porque se mencionan las características de la ciudadanía, los que ya revisamos al principio. El 35 que nos dice cuáles son los derechos de la ciudadanía. El 36 que maneja cuáles son las obligaciones del ciudadano y dice votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos. ¿Se acuerdan? Si no se cumple con esa obligación, te pueden retirar tus derechos políticos. Y el artículo 41, que es el artículo específico en la Constitución que se refiere a los partidos políticos. Si tú quieres saber más de cómo se forman, qué hacen, para qué sirven, quién los mantiene, allí está en el artículo 41 y obvio en la ley que respalda al INE. Lo que aprendimos aquí es que los derechos de la primera generación son los derechos civiles y políticos, que hay requisitos, derechos y obligaciones cuando somos ciudadanos mexicanos. Los artículos específicos que contienen este tipo de derechos de primera generación y las causas por las que se pueden suspender, que básicamente es por no tener una manera honesta de vivir, sea porque estás preso, porque estás prófugo, porque eres un vago, porque eres un ebrio de manera consuetudinaria, es decir, de manera constante, por eso se te pueden retirar estos derechos políticos. Espero que te haya quedado claro el tema. Nos vemos. Bye.